El aroma del acónito y el cedro flotaba pesadamente en el aire, mezclándose con el agudo olor metálico de mi propio miedo. Me quedé de pie al borde del salón de reuniones. Mi pálido cabello rubio caía como una cortina entre mí y la multitud de cambiaformas que fingían que yo no existía. La ceremonia de la luna de la cosecha estaba en pleno apogeo. Risas, música, el tintineo de copas llenas de vino mieloso. Pero yo era como un fantasma que se deslizaba entre su celebración. Mis dedos acariciaron el pequeño medallón de plata que llevaba en el cuello, el que mi abuela había depositado en mi mano la noche antes de morir. La compasión no es debilidad, Sarah, me había susurrado, con la voz ya desvaneciéndose en lo que fuera que había más allá. Cuando solo vean tu dulzura, recuerda, la piedra moldeada, no con la fuerza, sino con la persistencia. Entonces no lo entendí, 3 años después, rodeada de lobos que medían el valor en dominio y fuerza. Todavía no estaba segura de entenderlo. Mírala. Una voz cruzó la habitación, no lo suficientemente suave. Todavía aquí, todavía patética. No necesitaba girarme para saber que era Kala, mi sustituta en más de un sentido. Había ocupado mi lugar en la cama de Ronan antes incluso de que él rompiera oficialmente nuestro vínculo de pareja. La ceremonia de rechazo estaba prevista para esa noche, un espectáculo público en el que él me descartaría formalmente delante de toda la manada, una humillación final para consolidar mi inutilidad. Mi loba gimió dentro de mí, pequeña y herida. Siempre había sido más débil que las demás, más lenta en emerger, más gentil por naturaleza. En una manada que valoraba la ferocidad, éramos una aberración, un error. Las enormes puertas de roble al fondo del salón se abrieron de golpe y la celebración se apagó como si alguien hubiera cortado el cuello de la música. El frío viento otoñal entró con fuerza, trayendo consigo el aroma de los pinos, la nieve y algo más. Algo antiguo y absolutamente imponente que hizo que todos los lobos de la sala bajasen la mirada al suelo. Todos excepto yo. Nunca se me había dado bien someterme. Levanté la vista hacia la figura que se encontraba en la puerta y se me cortó la respiración entre los pulmones y la garganta. Era alto, increíblemente alto, con el pelo oscuro que le caía hasta los hombros y ojos como plata fundida que parecían brillar a la luz del fuego. Vestía de negro de pies a cabeza y desprendía un poder tan intenso que podía saborearlo en la lengua como el ozono antes de un rayo. El rey Alfa. Había oído historias, por supuesto, como todo el mundo. Casimir Volkov, el lobo que había unificado los territorios del norte gracias a una combinación de brillantez estratégica y fuerza despiadada. Decían que podía matar con una mirada, que nunca había tomado una compañera porque ningún lobo vivo podía igualar su dominio. Decían que era más monstruo que hombre. Decían muchas cosas. Su mirada plateada recorrió la sala, pasando por encima de las cabezas inclinadas de mis compañeros de manada hasta que me encontró. Me encontró de verdad, como si pudiera ver a través de la piel y los huesos hasta lo que fuera que vivía en mi interior, tembloroso y desafiante. Durante un momento que se prolongó hasta la eternidad, nos miramos fijamente el uno al otro. Entonces, entrecerró ligeramente los ojos y algo que podría haber sido reconocimiento o quizás curiosidad se reflejó en su rostro. Alpha Ronin. Su voz resonó en la sala como un trueno lejano. He venido a discutir las disputas fronterizas. Espero que no sea un momento inoportuno. Era absolutamente un momento inoportuno, y todos lo sabían. La ceremonia de la luna de la cosecha era sagrada, privada, solo para los miembros de la manada. La llegada sin previo aviso del Alpha Ray era una violación del protocolo que rayaba en el insulto. Ronin se adelantó desde donde estaba de pie con Kala colgada de su brazo como un accesorio caro. Era guapo, como la mayoría de los alfas, con sus rasgos angulosos y su encanto calculado. Pero al lado de Casimir, parecía un niño disfrazado con la ropa de su padre. Su Majestad. La voz de Ronin estaba cuidadosamente controlada, pero podía oír la rabia que hervía bajo ella. Por supuesto, nos sentimos honrados por su presencia. Por favor, únase a nosotros en la celebración.
Estábamos a punto de comenzar la ceremonia de rechazo. Sus ojos se posaron en mí, fríos y triunfantes. Mi estómago se convirtió en hielo. Ceremonia de rechazo. El tono de Casimir era suave, casi desinteresado. Pero algo en el aire cambió, se volvió peligroso. ¡Qué fascinante! Siempre he encontrado que la dinámica de la manada es bastante reveladora. Por favor, no dejen que mi presencia interrumpa. Continúen. No era una petición. Ronin apretó la mandíbula, pero me hizo un gesto para que me acercara. Mis piernas no querían moverse, pero las obligué a llevarme por el suelo de madera, cada paso resonando en el repentino silencio. Mantuve la mirada baja, fija en las tablas pulidas bajo mis pies, contando las vetas de la madera para no derrumbarme. Cuando llegué al centro de la habitación, Ronin me agarró del brazo con demasiada fuerza, clavándome los dedos en la carne, y me acercó lo suficiente como para que solo yo pudiera oír su susurro. Intenta mantener un poco de dignidad por una vez, siseó. Estás haciendo el ridículo. No dije nada. No había nada que decir que no se hubiera dicho ya durante los 3 años de nuestra relación fallida. Las críticas interminables, las comparaciones con mujeres más fuertes, la erosión gradual de cualquier pequeño valor que creía poseer. Kaya dio un paso adelante, prácticamente resplandeciente de satisfacción. Ella era todo lo que yo no era. Alta, poderosa, con cabello rojo oscuro y un lobo que podía destrozar a los enemigos como si fueran papel. Se apretó contra el costado de Ronin y me miró con algo que podría haber sido lástima si no estuviera envuelto en tanto desprecio. Pobre Sara, dijo en voz alta para que todos la oyeran. Nunca perteneciste realmente a este lugar, ¿verdad? Demasiado débil, demasiado blanda, demasiado humana en tu forma de pensar. Se inclinó más cerca, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso que aún se oía en el silencioso salón. Cuando nos vayamos esta noche, estarás cubierta de moretones. Solo un pequeño recordatorio de lo que les pasan a los lobos que no saben cuál es su lugar. Era una amenaza, una promesa, y todos la oyeron, incluido, me di cuenta con horror creciente, el rey Alfa. Casimir se había acercado sin que yo me diera cuenta, silencioso como la muerte misma, y ahora estaba a menos de 3 metros de distancia. Su expresión era indescifrable, tallada en granito y sombras, pero esos ojos plateados habían pasado de la curiosidad a algo completamente diferente, algo frío y absolutamente letal. Interesante, dijo en voz baja, y la palabra cayó en la sala como una espada. Por favor, continúe. Estoy ansioso por ver cómo se desarrolla esta ceremonia. Ronin dudó, y en esa vacilación vi la primera grieta en su confianza. Pero ya se había comprometido, con toda la manada mirando y el rey Alfa como público. Retroceder sería mostrar debilidad, y la debilidad era lo único que un alfa no podía permitirse. Levantó la mano y me preparé para las palabras formales de rechazo. Pero antes de que pudiera hablar, Casimir dio un paso más hacia adelante, y de repente estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía oler el pino y el invierno, y algo salvaje que hizo que mi loba levantara la cabeza por primera vez en meses. Dime, dijo el rey Alfa, sin apartar los ojos de mi rostro, incluso mientras se dirigía a Ronin. ¿Tu manada tiene por costumbre amenazar con violencia a las hembras? ¿O esta demostración en particular se reserva para ocasiones especiales? La temperatura de la sala se desplomó. El silencio que siguió fue del tipo que precede a las avalanchas, pesado, sofocante, tembloroso con la promesa de destrucción. Podía sentir todas las miradas de la sala clavadas en nosotros. Podía oír el susurro apenas audible de mi propio latido retumbando en mis oídos. El rostro de Ronin se había puesto pálido, y luego se sonrojó por la ira que no podía contener. Majestad, creo que ha habido un malentendido. Kaya solo estaba... Escuché exactamente lo que dijo. La voz de Casimir era ahora suave, lo que de alguna manera la hacía infinitamente más peligrosa, al igual que todos los demás en esta sala. Así que, permítanme reformular mi pregunta con total claridad. ¿Es costumbre de tu manada prometer violencia física contra una mujer a la que vas a rechazar?
¿La brutalidad suele acompañar a vuestras ceremonias de separación? Se me había secado la boca. Las ceremonias de rechazo no eran así. El rey Alfa no debía estar allí. No debía importarle. No debía dirigir su aterradora atención hacia la defensa de alguien tan insignificante como yo. Me parecía incorrecto, como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje y se hubiera olvidado de avisarme en qué dirección estaba arriba. Kaya abrió la boca, sin duda para empeorar las cosas. Pero Ronan le agarró la muñeca con tanta fuerza que oí su pequeño grito de dolor. Por una vez, tuvo el sentido común de quedarse callada. Era una forma de hablar, dijo Ronan, y tuve que admirar su recuperación, aunque lo odiaba. Su voz se había suavizado hasta convertirse en algo razonable, casi disculpándose. La tensión es alta durante estas ceremonias. Las emociones nos pueden. Seguro que Su Majestad entiende que a veces las palabras se dicen con pasión. Lo entiendo. Casimir interrumpió diciendo que las amenazas de violencia son o bien genuinas o bien tácticas de manipulación diseñadas para infundir miedo. Cualquiera de las dos opciones dice poco a favor de su liderazgo. Finalmente apartó la mirada de mí y centró toda su atención en Ronan, y vi a mi antigua compañera dar un paso atrás. Pero por favor, no dejes que te detenga. Completa tu rechazo. Tengo curiosidad por ver qué otras tradiciones mantiene tu manada. Era una trampa. Incluso yo podía verlo. Y nunca se me habían dado bien los juegos políticos que regían la jerarquía de la manada. Cualquier cosa que Ronan hiciera ahora estaría mal. Completar el rechazo y confirmar todo lo que Casimir había insinuado sobre su crueldad, o negarse y mostrar debilidad ante toda su manada. La mano de Ronan seguía rodeando mi brazo, y sentí cómo sus dedos se tensaban hasta que los huesos se rozaban entre sí. Me dolía, pero hacía tiempo que había aprendido a no mostrar el dolor. Eso solo empeoraba las cosas. Quizás, dijo Ronan con cautela, deberíamos posponer esta ceremonia hasta un momento más apropiado, por respeto a la visita de Su Majestad. ¿Qué considerado? Las palabras resumaban un sarcasmo tan espeso que podría haberlo untado en el pan. Pero insisto, después de todo, he interrumpido vuestra sagrada celebración. Lo menos que puedo hacer es presenciar su conclusión. El medallón de mi abuela estaba caliente contra mi piel, casi quemándome. La compasión no es debilidad, pero ¿de qué servía la compasión aquí? En ese momento, con el odio y la política arremolinándose a mi alrededor como lobos rodeando a su presa, ¿de qué me había servido nunca? Muy bien. Ronan soltó mi brazo y dio un paso atrás, adoptando la postura formal que requería el rechazo. Su voz resonó en todo el salón, clara, cruel y definitiva. Sarah Whitmore, yo, Ronan Ashford, alfa de la manada Crescent Moon, por la presente rompo el vínculo de pareja que nos une. Ya no lo eres. ¿Por qué motivos? Todos se volvieron para mirarme, incluido Ronan, cuya expresión había pasado de segura a incrédula. Me miraba a mí misma desde algún lugar fuera de mi cuerpo, observando a esta chica pálida y temblorosa interrumpir la declaración formal de un alfa como si tuviera derecho a hablar. Pero había empezado, y la voz de mi abuela resonaba en mi cabeza, y algo en la forma en que Casimir se había colocado, no exactamente entre Ronan y yo, pero lo suficientemente cerca como para que me sintiera protegida, me hizo sentir imprudente, o tal vez simplemente cansada de guardar silencio. El vínculo de pareja requiere motivos para romperse, continué, con una voz más firme de lo que debería. Infidelidad, abuso o acuerdo mutuo. Ambos sabemos en qué categoría entra esto, y ambos sabemos que no fue mutuo. Los ojos de Ronan brillaron con un destello dorado, y su lobo salió a la superficie. ¿Te atreves? Se atreve a conocer la ley de la manada. La interjección de Casimir fue casual, casi aburrida, pero cortó la creciente ira de Ronan como un cuchillo atraviesa la seda. Una cualidad admirable en realidad. Muy pocos lobos se molestan en educarse sobre las viejas costumbres. Esos sus ojos plateados volvieron a encontrar los míos, y vi en ellos algo que podría haber sido aprobación o diversión, o ambas cosas. ¿Qué motivos tienes, Sarah Whitmore? El uso de mi nombre completo me pareció íntimo, de alguna manera.
como si reconociera mi existencia como una persona independiente y no solo como un problema que resolver. Me dio un valor que no sabía que tenía. Ninguno que sea legítimo, dije en voz baja. Pero él alegará debilidad, que mi lobo es insuficiente, que no contribuyo a la fuerza de la manada, que soy un lastre en lugar de una ventaja. ¿Y lo eres? Preguntó Casimir. ¿Débil? La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. ¿Cómo respondía a eso? Sí, según todos los criterios que mi manada utilizaba para determinar el valor. Mi lobo era pequeño, mi dominio inexistente, mi capacidad para luchar ridícula. Pero las palabras de mi abuela volvieron a resonar en mi mente. Piedra moldeada por el agua. Y pensé en los 3 años que había sobrevivido en esta manada, las innumerables pequeñas crueldades que había soportado sin quebrarme, la compasión que de alguna manera había mantenido a pesar de todas las razones para dejarla morir. No soy fuerte, dije finalmente, mirándolo a los ojos. No en el sentido en que ellos definen la fuerza, pero sigo aquí. Algo brilló en el rostro de Casimir, quizás reconocimiento o comprensión. Fuera lo que fuera, transformó su expresión de simplemente peligrosa a algo completamente diferente. Algo que me dejó sin aliento y que hizo que mi loba se sentara y prestara atención como nunca antes lo había hecho. Interesante, murmuró. Luego, en voz más alta, dirigiéndose a toda la sala, invocó el derecho de desafío. La sala estalló en caos. Los lobos gritaban, algunos confundidos, otros indignados. Ronin parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Kala se había puesto blanca como la nieve, y yo me quedé paralizada en medio de todo, tratando de entender lo que acababa de pasar. El derecho de impugnación era antiguo, rara vez se invocaba, y era absolutamente vinculante. Significaba que otro alfa podía impugnar un rechazo si lo consideraba injusto, lo que suponía someter a la parte rechazada a juicio ante el Consejo de Alfas. Estaba diseñado para evitar que los lobos poderosos descartaran casualmente a sus parejas por motivos políticos o razones superficiales. En toda la historia registrada de la manada, nunca había sido invocado por un rey alfa. Majestad. La voz de Ronin era ahogada, desesperada. Seguramente esto no es necesario. Se trata de un asunto menor de la manada, que apenas merece su atención. O yo determinaré lo que merece mi atención, dijo Casimir con frialdad. Has convertido tu rechazo en un espectáculo. Has amenazado con violencia y has demostrado una preocupante falta de juicio delante de testigos. La impugnación se mantiene. Se volvió hacia mí y su voz se suavizó de forma casi imperceptible. A menos que desees aceptar el rechazo, la elección es tuya, Sarah Whitmore. Puedo hacer cumplir el desafío, pero no puedo obligarte a querer que se cumpla. Todos me miraban ahora, esperando mi respuesta. Podía sentir la ira de Ronin como calor contra mi piel. Podía sentir el odio de Kala clavándose en mi espalda. Si aceptaba este desafío, me ganaría la enemistad de todos los que había conocido. La manada se volvería completamente en mi contra. E incluso si ganaba, incluso si el consejo fallaba a mi favor, nunca volvería a ser bienvenida aquí. Pero si me negaba, si dejaba que Ronin completara el rechazo, estaría sola, verdaderamente sola. Una loba rechazada sin manada, sin hogar, sin futuro. A menos que mirara a Casimir, lo mirara de verdad y viera algo en esos ojos plateados que no podía nombrar. No era lástima. Hubiera odiado la lástima. Era otra cosa. Algo que sugería que él no me veía como una víctima a la que salvar, sino como una persona que tomaba una decisión importante. El medallón de mi abuela latía cálido contra mi pecho, una piedra con forma de agua. Acepto el desafío, susurré, y luego más alto para que todos pudieran oírme. Acepto el derecho al desafío. Casimir sonrió y fue algo terriblemente hermoso. Excelente, dijo. A partir de este momento, Sarah Whitmore, estás bajo la protección de la corona. Cualquier lobo que te haga daño de cualquier forma, antes de que se reúna el consejo, tendrá que responder ante mí personalmente. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en Ronin y Kala, con una intensidad significativa. Espero haberme expresado con claridad.
El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Casimir me ofreció su brazo. De hecho, me lo ofreció como si yo fuera alguien digno de tal gesto y dijo, «Ven, tenemos mucho que discutir y encuentro que la hospitalidad de tu manada es algo deficiente». Coloqué mi mano sobre su brazo, sentí su sólida calidez bajo la tela y dejé que me guiara hacia la puerta que teníamos detrás. Podía oír los susurros que comenzaban, la ira, la confusión y la incredulidad. Pero, por primera vez en 3 años, mantuve la cabeza alta. Por primera vez en 3 años, no me sentí invisible. El aire nocturno me golpeó la cara al salir, frío, cortante y limpio, lavando el ambiente sofocante del salón. Los guardias de Casimir se materializaron desde las sombras. 6 de ellos, enormes y silenciosos, formaron un círculo protector a nuestro alrededor. «Majestad», comencé a decir, pero él levantó una mano. «Casimir», dijo cuando nos quedamos solos. «Puedes llamarme Casimir». Me miró y, a la luz de la luna, sus ojos parecían brillar más. «Ahora, Sarah Whitmore, déjame decirte exactamente lo que acabas de aceptar». La finca del Rey Alfa no se parecía en nada a lo que había imaginado, donde esperaba encontrar piedra fría e imponentes fortificaciones. Me encontré con una extensa mansión construida con madera de color miel y cristal, enclavada en la ladera de la montaña como si hubiera crecido allí de forma natural. Una cálida luz se derramaba por las altas ventanas, y el aroma del humo de leña y las hierbas flotaba en la brisa del atardecer. Habíamos viajado durante toda la noche, y Casimir y sus guardias se movían con una rapidez y eficiencia que me dejaban sin aliento. Ahora, 3 días después, me encontraba en un dormitorio más grande que toda la cabaña que había compartido con Ronan, contemplando cómo el amanecer pintaba las montañas con tonos rosados y dorados. No había visto a Casimir desde aquella primera noche en la que me explicó las implicaciones del derecho de desafío. Su segundo, un lobo llamado Dimitri, de ojos amables y mechas plateadas en su cabello oscuro, se había hecho cargo de mí. Me había mostrado esta habitación, había dispuesto que me trajeran ropa y se había asegurado de que tuviera todo lo que necesitaba. Todos habían sido amables y educados. Era profundamente inquietante. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. «Adelante», dije, esperando que fuera Dimitri o quizá alguno de los empleados de la casa. En cambio, entró Casimir y de repente, la enorme habitación me pareció pequeña. Había cambiado su formal atuendo negro por ropa más sencilla, pantalones oscuros y una camisa blanca holgada que hacía que sus ojos plateados parecieran aún más llamativos. Llevaba el pelo recogido, lo que revelaba las fuertes líneas de su rostro. Y, por primera vez, me fijé en las cicatrices, pequeñas, en su mayoría líneas pálidas, que hablaban de batallas superadas y precios pagados. «Te has levantado temprano», observó, acercándose a mí junto a la ventana. «No me ha agobiado», noté. Ha mantenido una distancia respetuosa a pesar de la atracción que sentía entre nosotros. Esa extraña atracción magnética que se había ido haciendo más fuerte desde el momento en que nuestros ojos se encontraron por primera vez. «Ya no duermo mucho», admití. 3 años esperando a que cayera el otro zapato te enseñan a estar alerta. Su mandíbula se tensó de forma casi imperceptible. «Cuéntame sobre esos 3 años. Cuéntame cómo un alfa trata tan mal a su compañera que ella deja de dormir». La dulzura de su voz fue inesperada y hizo que algo se rompiera dentro de mi compostura, cuidadosamente mantenida. Me había preparado para un interrogatorio, para maniobras políticas, para que él revelara cualquier estrategia que estuviera utilizando. No me había preparado para una preocupación genuina. Empezó poco a poco, me oí decir, comentarios sobre mi loba, comparaciones con hembras más fuertes. Luego empezó a dejarme atrás durante las cacerías, alegando que ralentizaba a todos. La manada siguió su ejemplo. Siempre lo hacen. Poco a poco me volví invisible. Un fantasma. Me rodeaban pero nunca me reconocían. Toqué el medallón de mi abuela. Al final, agradecía que me ignoraran. La atención siempre era peor. Y Kela se unió a la manada hace 2 años. Ronin se sintió atraído por ella inmediatamente. Su fuerza, su dominio,
todo lo que yo no era. Sentí que el vínculo se deshilachaba mucho antes de que él la llevara a su cama. Las palabras tenían un sabor amargo. Me dije a mí misma que era culpa mía, que si hubiera sido más fuerte, mejor, más loba y menos humana en mi forma de pensar, él no habría necesitado a otra persona. Así no es como funcionan los vínculos entre compañeros. La voz de Casimir se había endurecido. Un verdadero vínculo entre compañeros no se desgasta porque uno de los miembros sea gentil en lugar de dominante. Falla porque uno de los miembros es egoísta, cruel y demasiado estrecho de miras para reconocer el valor de cualquier cosa que no refleje su propio ego. Me volví para mirarlo, sorprendida por la vehemencia de su tono. Parece que sabes algo al respecto. Sé lo suficiente. Él me miró a los ojos y algo pasó entre nosotros. Quizás comprensión o reconocimiento de un dolor compartido. Sé lo que es que te digan que estás fallando en algo cuando la verdad es que simplemente te han impuesto un estándar imposible de cumplir. Antes de que pudiera responder, Dimitri apareció en la puerta con expresión grave. Señor, tenemos un problema. Ronan Ashford está aquí con una delegación. Exige hablar con usted. El comportamiento de Casimir cambió por completo, volviéndose frío y majestuoso en un instante. ¿Cuántos? 12, incluida Kala, afirman que Sarah fue secuestrada contra su voluntad, que el derecho de desafío se invocó bajo falsos pretextos. Por supuesto que lo hacen. Casimir me miró y su voz se suavizó ligeramente. No tienes que verlos si no quieres. Puedo pedirle a Dimitri que los eche. Una parte de mí quería esconderse, dejar que él se encargara de esto mientras yo permanecía a salvo, fuera de la vista. Pero esa era la antigua Sarah, la que había aprendido a hacerse pequeña e invisible. La chica que había aceptado el desafío y había salido de aquella sala con la cabeza alta no se escondería ahora. No, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Los recibiré. Algo que podría haber sido orgullo se reflejó en el rostro de Casimir. Entonces nos enfrentamos a ellos juntos. La reunión tuvo lugar en lo que Dimitri llamaba la sala de peticiones, una gran sala formal con una larga mesa y techos altos. Casimir se sentó a la cabecera de la mesa, irradiando autoridad. Aunque yo ocupaba el asiento a su derecha, era un lugar de honor, una declaración en sí misma, y vi cómo Ronin entrecerraba los ojos cuando entramos. Como era de esperar, había traído a Kala, junto con su beta, Garrett y otros 9 lobos de nuestra manada. Todos ellos mostraban expresiones que iban desde la hostilidad hasta el disgusto cuando me miraban. Alpha Ronin. La voz de Casimir era cordial pero fría. Has viajado desde muy lejos. Confío en que este asunto sea lo suficientemente urgente como para justificar tal viaje. Ronin se puso de pie, con una postura rígida y una ira apenas contenida. Majestad, vengo a protestar formalmente por la invocación del derecho de desafío. Sarah Whitmore fue sacada de mi territorio sin seguir los protocolos adecuados, y creo que fue coaccionada para aceptar su protección, coaccionada. Casimir repitió la palabra como si la saboreara. Esa es una acusación grave. Dime, ¿llevaba un arma cuando le ofrecí la opción? ¿La amenacé? ¿Utilicé algún tipo de fuerza? ¿No fuerza física? No. Pero entonces, ¿qué forma tomó esa coacción? Ronin apretó la mandíbula. Eres el rey alfa. Tu mera presencia es coercitiva. Una loba como Sarah, débil e impresionable, no podría tomar una decisión racional en tales circunstancias. El insulto fue deliberado, con la intención de recordarme a mí y a todos los demás mi lugar en la jerarquía. Sentí como mi lobo se erizaba. Sentí como la vergüenza intentaba abrirse paso por mi garganta. Pero entonces Casimir hizo algo inesperado. Se rió. No fue una risa amable. Fue el sonido de alguien que acaba de oír algo tan absurdo que la única respuesta posible era la diversión genuina. Débil e impresionable, repitió, sin dejar de reírse. La misma hembra que interrumpió el rechazo formal de un alfa para exigirle que expusiera sus motivos. La misma loba que aceptó un desafío que la convertiría en enemiga de todos los que había conocido. Esa criatura débil e impresionable. Se inclinó hacia adelante
y su diversión se desvaneció como el humo. No, Alpha Ronin. Lo que creo es que estás descubriendo que tu compañera rechazada tiene más carácter del que le atribuías, y eso te aterroriza. Kala se puso en pie de un salto. ¿Cómo te atreves? Ronin es el doble de Alpha que tú. La orden resonó en el aire como un latigazo y Kala se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado las piernas. La fuerza del dominio de Casimir era impresionante. Oprimía a todos los presentes en la sala excepto, me di cuenta con sorpresa, a mí. De alguna manera, él me estaba protegiendo de ello. Hablemos del verdadero problema, continuó Casimir, con una voz mortalmente tranquila. Rechazaste a Sarah Whitmore porque no encajaba en tu estrecha definición de fuerza. Permitiste que tu manada la maltratara y la marginara. Tu nueva compañera elegida la amenazó con violencia delante de testigos. Y ahora tienes la osadía de venir a mi casa y afirmar que soy yo quien ha actuado de forma inadecuada. El consejo verá a través de tus juegos. Ronin gruñó. Todo el mundo sabe que nunca has tenido una pareja. Esto no es más que una demostración de tu poder, metiéndote en los asuntos de la manada para qué. Entretenimiento. Casimir arqueó una ceja. Te aseguro que tengo mejores formas de pasar el tiempo que rescatar a los lobos de la crueldad de su propio alfa. Pero ya que has mencionado al consejo, déjame aclarar algo. La audiencia está programada para dentro de 2 semanas. Hasta entonces, Sarah Whitmore permanecerá bajo la protección de la corona. Si le ocurre algún daño, si alguien de tu manada se le acerca sin permiso, si llega siquiera una carta amenazante, lo consideraré un acto de agresión contra la propia corona. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Queda claro?, preguntó Casimir en voz baja. Ronin tenía la cara morada de rabia, pero logró asentir con rigidez. Muy claro, Majestad. Excelente. Dimitri les acompañará a la salida. Casimir se levantó, y todos los demás se apresuraron a ponerse de pie. Ah, y Ronin, una cosa más. Se movió tan rápido que casi no lo vi, cubriendo la distancia entre él y Ronines en un santiamén. Cuando habló su voz era baja, destinada solo a los más cercanos. Pero yo capté cada palabra. Cuando amenazaste a Sara con magulladuras, hiciste una promesa. Yo también estoy aquí para hacer una. Si vuelves a ponerle la mano encima, si tan siquiera la miras mal, yo personalmente te demostraré la diferencia entre las amenazas y los hechos. Y, a diferencia de ti, yo siempre cumplo mis promesas. Luego se enderezó, con una expresión agradable una vez más. Que tengas un buen viaje. Vi a Ronin marcharse flanqueado por sus lobos y percibí la derrota en su postura. Durante 3 años me había hecho sentir inútil, invisible, menos que nada. Ahora era él quien había sido rechazado, humillado, puesto en su lugar. Debería haber sentido triunfo, victoria. En cambio, solo sentía cansancio. Ven, dijo Casimir con suavidad, ofreciéndome su brazo una vez más. Parece que te vendría bien tomar el aire. Me condujo a través de la mansión hasta un jardín privado que yo no sabía que existía. Era hermoso, como lo son las cosas salvajes, un caos organizado, con enredaderas en flor trepando por las paredes de piedra y hierbas creciendo en profusión fragante. Una pequeña fuente burbujeaba en el centro y había bancos dispersos por todas partes, colocados para captar la mejor luz. Este era el jardín de mi madre, dijo Casimir en voz baja, sentándose en uno de los bancos. Murió cuando yo era joven, pero lo he mantenido exactamente como ella lo diseñó. Solía decir que la fuerza sin belleza era solo brutalidad, y la belleza sin fuerza era solo decoración. Intentó enseñarme el equilibrio. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir su calor, pero sin llegar a tocarlo. ¿Lo consiguió? Todavía estoy aprendiendo. Se volvió para mirarme y bajo la luz moteada del sol, sus ojos plateados parecían casi humanos, casi vulnerables. Sirra, necesito que entiendas algo. El derecho al desafío. Para mí no es un juego. No lo imbocé por capricho. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Entonces, ¿por qué? Porque escuché lo que te dijeron. Vi cómo te miraban. Y he pasado gran parte de mi vida viendo cómo los lobos se destruyen entre sí por el dominio, el poder
y la crueldad mezquina. Su mano se movió, vaciló y luego cubrió suavemente la mía. Porque cuando te vi allí de pie en ese salón con la cabeza alta, a pesar de todo, vi algo raro, algo que vale la pena proteger. ¿Qué? Susurré. ¿Qué viste? Sonrió, y eso transformó todo su rostro. Valentía que no necesita colmillos para demostrarse. Agua que moldea la piedra. Se me cortó la respiración. ¿Cómo conseguiste tu medallón? Él asintió con la cabeza hacia mi garganta. Lo tocas cuando tienes miedo, como si te diera fuerza. Supongo que pertenecía a alguien importante, a mi abuela. Las palabras salieron con dificultad. Ella me crió después de que murieran mis padres. Me enseñó que la compasión no era debilidad. Tenía razón. Su pulgar trazó pequeños círculos en el dorso de mi mano. El contacto me provocó un escalofrío en el brazo. Tu antigua manada se equivocaba contigo, Sara. No eres débil, solo eres fuerte en aspectos que ellos son demasiado ciegos para reconocer. Quería creerle. Dios, quería creerle tanto que me dolía. Pero 3 años de que me dijeran que no valía nada, de que me trataran como algo roto y defectuoso, habían dejado marcas más profundas que la piel. ¿Por qué haces esto realmente? Le pregunté, necesitando entenderlo. La verdad, Casimir, nadie invoca el derecho de desafío por un extraño a menos que haya una razón. Se quedó callado durante un largo momento. Su mirada era distante, fija en algo que yo no podía ver. Cuando finalmente habló, su voz era suave, cargada de un dolor antiguo. Porque hace 20 años, alguien debería haber desafiado el rechazo de mi padre hacia su compañera. Pero nadie lo hizo. Todos miraron hacia otro lado, lo llamaron asunto de la manada y dejaron que él la destruyera lentamente con su crueldad y su negligencia. Apretó la mandíbula. Ella murió cuando yo tenía 15 años. Oficialmente se dijo que fue un fallo cardíaco, pero yo sabía la verdad. Sabía que los lobos rechazados pueden morir por la ruptura de los lazos si ésta es lo suficientemente cruel, si se prolonga lo suficiente. La comprensión me abrumó. Tu madre, mi madre, él lo confirmó. Era amable como tú, compasiva. Mi padre lo veía como una debilidad y pasó años intentando que dejara de serlo. Cuando no pudo, simplemente la descartó. Tomó a una doncella elegida que se ajustaba mejor a su idea de lo que debía ser una reina alfa. Su mano se apretó sobre la mía. Juré que si alguna vez tenía el poder de evitar que le sucediera a otra persona, lo haría. Así que cuando vi a Ronan contigo y escuché esas amenazas, no pude alejarme. No me alejaré. Las lágrimas me picaban en los ojos por él, por su madre, por el niño que había visto cómo destruían a sus padres y se había convertido en un hombre decidido a evitar que otros corrieran la misma suerte. Lo siento, susurré. No lo sientas. Levantó mi mano y la apreté contra su pecho, donde podía sentir los latidos de su corazón, fuertes y constantes. Solo quédate aquí. Sé lo suficientemente valiente como para dejarme ayudarte. Y cuando se reúna el consejo, preséntate ante ellos con el mismo valor que mostraste en ese salón. Y si fallan en mi contra, si dicen que Ronin tenía motivos. La sonrisa de Casimir se volvió aguda, peligrosa, absolutamente segura. Entonces aprenderán que algunas luchas merecen la pena, sin importar el coste. En ese momento, con su mano cálida sobre la mía y sus ojos llenos de feroz protección y algo más que no me atrevía a nombrar, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era una curación, todavía no. Las heridas eran demasiado recientes, demasiado profundas para eso, pero tal vez el comienzo de la curación. Los primeros pasos tentativos hacia creer que, después de todo, tal vez valía la pena luchar por mí. Gracias, dije en voz baja, por verme cuando nadie más lo hizo. Sara, murmuró, y la forma en que dijo mi nombre hizo que mi lobo prácticamente ronroneara. Sospecho que una vez que la gente te vea de verdad, nunca podrán apartar la mirada. Los días previos a la audiencia del consejo transcurrieron con un ritmo extraño, en parte preparación, en parte revelación. Casimir me había asignado una suite de habitaciones en el ala este, donde la luz de la mañana inundaba las ventanas del suelo al techo
y podía ver las montañas extendiéndose infinitamente en la distancia. Era hermoso, tranquilo y completamente diferente a todo lo que había conocido en el territorio de Ronin. Pero fueron las personas las que más me sorprendieron. Dmitri se convirtió en una presencia constante, enseñándome los protocolos del consejo y las leyes de la manada con una paciencia que me llegaba al corazón. Había sido el segundo de Casimir durante casi 2 décadas, y el vínculo entre ellos era evidente en cada interacción, basado en la confianza y el respeto mutuo más que en la dominación y la sumisión. El rey ve cosas que otros no ven, me dijo Dmitri una tarde mientras revisábamos historiales en la biblioteca. Su voz era suave, casi paternal. Cuando me encontró, yo era un renegado expulsado de mi manada por cuestionar la decisión de mi alfa de abandonar a nuestros miembros ancianos durante un duro invierno. Pensé que moriría solo en aquellas montañas. Sonrió, y la expresión transformó su rostro curtido. En cambio, Casimir me ofreció un puesto en su guardia y me dijo que la lealtad a la propia conciencia valía más que la obediencia ciega a una autoridad corrupta. Recorrí con el dedo el lomo del libro de leyes que tenía delante. Colecciona cosas rotas, ¿verdad? Colecciona cosas valiosas que otros son demasiado necios para reconocer. La mirada de Dmitri revelaba que sabía que había una diferencia. Esa noche, durante la cena, conocí a más miembros del círculo íntimo de Casimir. Estaba Elena, su jefa de seguridad, una mujer feroz y llena de cicatrices, con el pelo rubio plateado, que había perdido a su pareja en un ataque de renegados y se había reconstruido a sí misma para convertirse en alguien formidable. Estaba Thomas, el médico de la manada, que había sido rechazado por su manada original por ser demasiado empático, demasiado dispuesto a curar a los enemigos junto con los aliados. Estaba Nadia, de apenas 20 años, que había huido de un emparejamiento concertado y había encontrado refugio aquí. Todos ellos tenían historias. Todos habían sido rechazados, descartados, considerados insuficientes por manadas que valoraban la fuerza por encima del carácter. Y Casimir los había reunido. Había construido una manada no basada en el dominio, sino en algo completamente diferente. Propósito, lealtad, protección mutua. Estás construyendo algo diferente aquí, le dije más tarde. Cuando los demás se habían retirado y nos quedamos solos en el balcón con vistas a los terrenos, la luna estaba casi llena, pintando todo con una luz plateada. Así no es como suelen funcionar las manadas. No, asintió él, apoyándose en la barandilla de piedra. Las manadas tradicionales se basan en la jerarquía y el dominio. Los fuertes gobiernan, los débiles se someten y todos conocen su lugar. Su voz tenía un tono amargo. Vi cómo ese sistema destruía a mi madre, aplastaba la humanidad de mi padre y creaba ciclos interminables de abuso disfrazados de tradición. Cuando me convertí en rey, decidí probar algo radical. ¿Qué es eso? El elegir a los lobos por su carácter en lugar de por su rango. Fomentar la lealtad a través del respeto en lugar del miedo. Reconocer que los diferentes tipos de fuerza sirven para diferentes propósitos, se volvió hacia mí y la luz de la luna hizo que sus ojos brillaran. Una manada de alfas dominantes se destrozaría a sí misma en una semana. Se necesita equilibrio. Luchadores y sanadores, guerreros y diplomáticos, los que lideran y los que apoyan. El error de tu antigua Pax fue no reconocer que los lobos gentiles son débiles. Su error fue no comprender que la gentileza es un tipo de poder en sí misma. Pensé en mi abuela, en su fuerza tranquila que me había sostenido tras la muerte de mis padres y me había acompañado durante mi infancia. En la forma en que había curado a los miembros de la manada sin fanfarria, mediado en disputas sin levantar la voz, enseñado que la compasión era una elección que requería más valor que la violencia. Mi abuela solía decir que cualquiera puede destruir, dije en voz baja. No hace falta habilidad para derribar cosas, pero construir, sanar, dar espacio a los demás, eso requiere verdadera fuerza. Era sabia. Casimir se acercó y capté su olor, pino y nieve y algo único en él que despertó el interés de mi lobo. Ojalá la hubiera conocido. Le habrías gustado. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, honestas y sin filtros.
Siempre decía que los mejores alfas eran aquellos que cuestionaban su propio poder, que entendían que la autoridad sin compasión era solo tiranía. Entonces comprendió algo que muchos alfas nunca aprenden. Levantó la mano, dudó, y luego me colocó suavemente un mechón de mi pálido cabello detrás de la oreja. El contacto fue ligero como una pluma, pero me recorrió el cuerpo una descarga eléctrica. Sara, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincera conmigo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué? Cuando se reúna el consejo te preguntarán por qué no dejaste Ronin antes. ¿Por qué te quedaste durante 3 años si las cosas eran tan malas como decimos? Su expresión era ahora seria. Preocupados, intentarán argumentar que, si realmente te hubieran maltratado, habrías buscado ayuda, habrías solicitado intervención, habrías hecho algo más que aguantar. ¿Cómo responderías a eso? La pregunta me golpeó como un puñetazo, porque llevaba meses haciéndome la misma pregunta. ¿Por qué me había quedado? ¿Por qué había aceptado el trato, el aislamiento, la erosión gradual de mi autoestima? Porque les creía, susurré. Cada vez que Ronan me decía que era débil, cada vez que la manada me miraba como si no existiera, cada vez que Kala se reía de lo patética que era, yo lo creía. Pensaba que si me esforzaba más, si de alguna manera podía ser más fuerte, más rápida, más como ellos, entonces tal vez valdría la pena que me quedaran. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Para cuando me di cuenta de que no se trataba de mí, de que nada de lo que hiciera sería suficiente, había olvidado cómo creer que merecía algo mejor. Las manos de Casimir me acariciaron la cara, con suavidad pero con firmeza, inclinando mi cabeza hacia arriba hasta que no tuve más remedio que mirar a sus ojos. Escúchame con mucha atención. Lo que te hicieron, esa destrucción sistemática de tu confianza, el aislamiento, las críticas constantes, eso se llama abuso. Es una estrategia diseñada para hacerte dudar de tu propia realidad, para hacerte creer que mereces el maltrato. Y funcionó porque no eres débil, Sara. Eres confiada. Querías creer en tu vínculo de pareja. Querías creer en tu manada. Eso no es un defecto de carácter. Es una prueba de tu capacidad de lealtad y esperanza. Pero debería haber... No, la palabra fue firme, absoluta. Sobreviviste. Durante 3 años, soportaste un trato que habría destrozado a muchos lobos. Y sobreviviste con tu compasión intacta, tu espíritu magullado, pero no destruido. Eso no es debilidad, es una fuerza extraordinaria. A pesar de mis esfuerzos, una lágrima se escapó y resbaló por mi mejilla. Casimir la recogió con el pulgar, con un tacto increíblemente tierno. Cuando te presentes ante el consejo, continuó en voz baja, necesito que les digas exactamente lo que me acabas de contar. No ocultes el dolor, no minimices lo que has vivido. Deja que vean la verdad de lo que supone el rechazo cuando se utiliza como arma en lugar de como último recurso. Y si no me creen, y si piensan que estoy exagerando, entonces les haré creer. Su voz se había vuelto dura, peligrosa. Presentaré a todos los testigos, todas las pruebas, todas las leyes que violaron. Quemaré sus argumentos hasta que no quede nada más que la verdad. Lo miré fijamente. Este poderoso alfa que se había insertado en mi desastrosa vida por razones que aún no entendía del todo. ¿Por qué te importa tanto? Sé que dijiste que es por tu madre, pero parece que hay algo más. Durante un largo rato no respondió. Luego, tan silenciosamente, que casi no lo oí, porque sé lo que es sentirse impotente. Ver sufrir a alguien y no poder evitarlo. Llevar esa culpa durante años, preguntándote si podrías haber hecho algo, cualquier cosa, para cambiar el resultado. Apretó la mandíbula. No pude salvar a mi madre, pero puedo ayudarte a ti. Y tal vez, de alguna pequeña manera que equilibra la balanza, la vulnerabilidad de su confesión abrió algo dentro de mí. Ahí estaba el rey Alfa, el lobo más poderoso de los territorios, y llevaba las mismas cicatrices que yo, aunque por causas diferentes. Pero la misma herida fundamental, la misma pregunta sobre el valor,
el mismo peso de la impotencia. No eres responsable de lo que le pasó, le dije, colocando mi mano sobre su corazón, tal y como él había hecho conmigo días antes. Eras un niño. No podías haber hecho nada. Lo sé, pero sus ojos decían que él no lo sabía. No realmente. No en el lugar donde vivía y se enconaba la culpa. Saberlo intelectualmente y creerlo son cosas diferentes. Entonces cree esto en su lugar. Tu madre estaría orgullosa del alfa en el que te has convertido, orgullosa de que hayas tomado tu dolor y lo hayas convertido en protección para los demás, orgullosa de que hayas construido algo mejor. Presioné más fuerte contra su pecho. Sentí su corazón acelerarse bajo mi palma. Estoy orgullosa de ti y apenas te conozco. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, asombro y algo más profundo que me dejó sin aliento. Apenas me conoces, repitió lentamente, y sin embargo, me ves más claramente que los lobos que me conocen desde hace décadas. Quizás sea porque entiendo lo que es pasar desapercibida. Susurré. Te hace prestar atención cuando alguien realmente te mira. El aire entre nosotros había cambiado, cargado de una electricidad que no tenía nada que ver con la política de la manada o las audiencias del consejo. Esto era algo completamente diferente. Reconocimiento, atracción, el comienzo tentativo de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El pulgar de Casimir recorrió mi pómulo y su voz se redujo a poco más que un murmullo. Sara, necesito que entiendas algo. Cuando esto termine, cuando el consejo dicte sentencia y te liberes de Ronin para siempre, tendrás opciones. Puedes volver con lo que queda de tu antigua manada, aunque no te lo recomiendo. Puedes solicitar unirte a otra manada, o... Hizo una pausa y vi un destello de vulnerabilidad en su rostro. Podrías quedarte aquí, conmigo, en mi manada. Mi corazón se detuvo y luego volvió a latir, pero a doble velocidad. Quedarte como miembro de la manada de la corona bajo mi protección. Dudó y luego añadió en voz baja. O más, si lo deseas. Con el tiempo, cuando estés lista, si es que alguna vez lo estás. La implicación quedó suspendida entre nosotros. No era una reivindicación, ni una exigencia, sino una oferta. La posibilidad de algo más que seguridad, más que un refugio. Una parte de mí quería decir que sí inmediatamente, agarrarme a ese salvavidas con ambas manos y no soltarlo nunca. Pero las heridas de Ronin aún estaban frescas, aún sangraban, y había aprendido que precipitarse a establecer vínculos basados en la gratitud o la desesperación solo conducía a más dolor. Necesito tiempo, dije con sinceridad, para descubrir quién soy cuando no estoy tratando de sobrevivir, para sanar, para convertirme en alguien que elige las relaciones desde la fortaleza y no desde la necesidad. En lugar de decepción, la expresión de Casimir se suavizó con comprensión. Entonces tómate todo el tiempo que necesites. La oferta sigue en pie, sin fecha de caducidad, sin presión. No voy a ir a ninguna parte. Incluso si decido marcharme, incluso entonces. Sonrió. Y fue quizás la expresión más genuina que le había visto, aunque me decepcionaría perder a la única persona en este territorio dispuesta a interrumpir a los alfas y discutir la ley de la manada sin tener en cuenta la jerarquía. Me reí. De hecho, me reí por primera vez en años. Por cierto, eso fue aterrador. No sé qué me pasó. Valentía, dijo simplemente. La que siempre ha estado ahí, esperando un espacio lo suficientemente seguro para salir a la luz. Un aullido resonó en la noche, lejano, triste, llevando un mensaje que solo los lobos podían entender completamente. Casimir giró la cabeza hacia el sonido, con todo el cuerpo tenso y alerta. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo cómo la alarma se apoderaba de mí. La patrulla fronteriza. Su voz se había vuelto fría, controlada. Algo va mal. En cuestión de segundos, Dimitri apareció en el balcón con expresión sombría. Señor, tenemos un problema. La manada de Ronan ha sido avistada cerca de la frontera norte. No están cruzando a nuestro territorio, pero están esperando, observando. ¿Cuántos? Al menos 30, quizá más escondidos entre los árboles. Dimitri me miró, preocupado.
No están amenazando, no están haciendo nada que constituya una agresión. Pero el mensaje es claro. La mano de Casimir encontró la mía y la apretó una vez. Tranquilidad y promesa combinadas. Están intentando intimidarnos. Recordarnos que nos están observando, que no se han rendido. Su voz se volvió peligrosa. Están intentando que Sarah se sienta acosada. Está funcionando, admití, odiando el temblor de mi voz. La idea de Ronin ahí fuera, acechando, esperando, me trajo de vuelta todas las pesadillas de los últimos 3 años, todos los momentos en los que me sentí atrapada, impotente, presa. Escúchame. Casimir me giró para que lo mirara de frente, sus manos sobre mis hombros, sus ojos ardiendo con feroz determinación. Pueden observar todo lo que quieran. Pueden acechar en las fronteras y hacer notar su presencia, pero aquí no pueden tocarte. Este territorio está protegido por la ley de la corona, defendido por lobos que han pasado toda su vida entrenándose para situaciones como esta. Estás a salvo hasta la audiencia del consejo, dije en voz baja. Entonces tendré que abandonar estas fronteras. Ponte delante de todos y yo estaré a tu lado. Me interrumpió. Junto con Dimitri, Elena, Thomas y todos los lobos de esta manada que creen en lo que estamos luchando. No estarás solo. Nunca más. Dimitri carraspeó suavemente. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? La expresión de Casimir se endureció hasta convertirse en algo regio y absolutamente autoritario. Duplicad las patrullas fronterizas. Quiero tener vigilados a los lobos de Ronin en todo momento. Si respiran mal, quiero saberlo. Y envía un mensaje al consejo. Infórmales de que hay manadas que intentan intimidar a los testigos antes de la audiencia. Veamos cómo aprecian esa infracción concreta del protocolo. Considérelo hecho. Dimitri asintió y desapareció de nuevo en la mansión, dejándonos a Casimir y a mí solos una vez más. Con la noche extendiéndose a nuestro alrededor y el peso de lo que se avecinaba presionándonos como si fuera algo físico. Tengo miedo, admití, con palabras apenas audibles. No solo de Ronin, sino de la audiencia, de estar frente al consejo y tener que revivir todo. Justificar mi dolor ante extraños a quienes tal vez no les importe. El miedo no es debilidad, dijo Casimir, acercándome hasta que mi cabeza descansó contra su pecho y pude oír los latidos de su corazón, fuertes, constantes y reales. El miedo es tu instinto de supervivencia, te mantiene alerta. El valor viene al enfrentarte a él de todos modos. Cerré los ojos, respirando su aroma, dejando que su presencia me anclara. ¿Me contarás algo? ¿Cualquier cosa? Cuéntame sobre ella, tu madre. ¿Cómo era? Sentí que se tensaba, luego se relajaba gradualmente, como si la pregunta lo hubiera sorprendido, pero no le desagradara. Cuando habló su voz era suave, llena de recuerdos y antiguo dolor. Era como un rayo de sol, dijo simplemente. Incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando mi padre estaba en su peor momento, ella encontraba la manera de aportar luz. Me enseñó a leer, a apreciar el arte y la música y todas las cosas que mi padre consideraba frívolas. Me enseñó que la fuerza sin bondad no era más que crueldad con corona. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Te habría querido, habría reconocido en ti un alma gemela. Ojalá la hubiera conocido. Yo también. Me dio un beso en la cabeza, suave, casi reverente. Pero ella sigue viva en la manada que he creado, en las decisiones que tomo, en momentos como este, cuando elijo la compasión por encima de las convenciones. Nos quedamos así, durante mucho tiempo, envueltos en el calor del otro, mientras la noche se hacía más profunda a nuestro alrededor. Y en algún lugar en la distancia, los lobos observaban y esperaban su oportunidad. Pero aquí, en este momento, sentí algo que no había sentido en 3 años. Me sentí segura. Y más que eso, me sentí vista. La sala del consejo era más antigua que la memoria, excavada en la propia montaña con pilares de piedra blanca que parecían brillar a la luz de las lámparas. Me quedé en la entrada con Casimir a mi lado. Su presencia era a la vez reconfortante y aterradora en igual medida. Detrás de nosotros, Dimitri, Elena y Thomas formaban un muro protector. Mis testigos, mis defensores, mi familia elegida,
aunque solo los conocía desde hacía 2 semanas. Dentro podía oír voces, el murmullo de los alfas reunidos, el susurro de las túnicas formales, el peso de siglos de tradición que se cernía sobre nosotros como un ser vivo. Recuerda, dijo Casimir en voz baja, buscando mi mano y apretándola una vez. Di la verdad, nada más, nada menos. Tu experiencia es válida, tu dolor es real y nadie en esa sala tiene derecho a menospreciarlo. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. El medallón de mi abuela me daba calor en la garganta. Un talismán, un recordatorio de que la compasión no era debilidad, aunque el mundo insistiera en lo contrario. Las puertas se abrieron y entramos. El consejo estaba formado por 12 alfas sentados en semicírculo, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad, pasando por una neutralidad cautelosa. En el centro se sentaba el anciano Matías, de una edad incalculable, con el cabello blanco como la nieve y los ojos penetrantes a pesar de su edad. Llevaba supervisando las reuniones del consejo desde tiempos inmemoriales, y sus palabras tenían el peso de la ley. Ronin se sentó en el lado opuesto de la sala con Kala y su delegación, con una expresión cuidadosamente serena, pero con los ojos ardiendo de una rabia apenas contenida. Cuando su mirada se cruzó con la mía, vi en ella una promesa, la amenaza de que, si ganaba este desafío, lo pagaría más tarde, de una forma u otra. Levanté la barbilla y le devolví la mirada. Nos reunimos para escuchar el desafío de rechazo presentado por Su Majestad, el rey Casimir Bulov, en nombre de Sarah Whitmore. La voz del anciano Matías resonó en la sala. Se trata de una cuestión de ley de la manada, de vínculos de pareja y del ejercicio adecuado de la autoridad de un alfa. Que todos los presentes digan la verdad, pues el consejo ve todo engaño. El procedimiento comenzó con declaraciones formales. Ronin argumentó que su rechazo estaba justificado, que mi debilidad ponía en peligro a la manada, que mi lobo era insuficiente, que no cumplía con los requisitos básicos de la pareja de un alfa. Sus palabras eran frías, distantes, y me pintaban como un lastre en lugar de como una persona. Luego fue mi turno. Me puse de pie ante el consejo con las manos entrelazadas para evitar que temblaran, y les conté todo. La erosión gradual de mi confianza, el aislamiento, las crueldades casuales que se acumulaban como gotas de agua que poco a poco erosionaban la piedra. La forma en que Ronin se había llevado a Kala a su cama mientras nuestro vínculo aún existía. La forma en que la manada había seguido su ejemplo al tratarme como si fuera invisible. La forma en que había empezado a creer que me lo merecía todo. Y les hablé de la amenaza. La promesa susurrada de Kala de que acabaría cubierta de moretones, dicha en voz lo suficientemente alta como para que hubiera testigos, pero con la suficiente naturalidad como para que pareciera que no era nada. La violencia física contra una pareja rechazada está explícitamente prohibida por la ley de la manada, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Incluso la amenaza de tal violencia constituye motivo de intervención. Sin embargo, cuando se pronunció delante de toda la manada, nadie se opuso. Nadie me protegió porque en esa manada yo no merecía ser protegida. Son acusaciones graves, dijo el anciano Matías, con la mirada moviéndose entre Ronin y yo. ¿Tienes pruebas de esta amenaza? Tengo testigos, intervino Casimir con suavidad. 53 miembros de la manada oyeron las palabras pronunciadas. Yo mismo puedo testificar lo que se dijo. El testimonio del rey Alfa tiene peso. Otro miembro del consejo, la Alfa Teresa, una mujer severa con el pelo gris acero, lo reconoció. Pero también debemos tener en cuenta el contexto. Alfa Ronin, ¿cuál es tu respuesta a estas acusaciones? Ronin se puso de pie, con una postura que irradiaba dignidad herida. Consejo de ancianos, admito que las emociones se exaltaron durante la ceremonia de rechazo. Kala habló con ira, sí, pero fueron solo palabras, no una amenaza real. En cuanto al resto, Sara se presenta como una víctima, pero la verdad es más simple. No era adecuada para ser la compañera de un alfa. Su debilidad era una desventaja constante. Yo la mantuve,
la protegí, le di 3 años para demostrar su valía. Falló. ¿Falló en qué exactamente? La voz de Casimir atravesó la sala como una espada. Falló en ser lo suficientemente dominante, lo suficientemente agresiva. Falló en sacrificar su compasión innata para encajar en tu estrecha definición de fuerza. Falló en contribuir de manera significativa al bienestar de la manada. Ronin replicó. La compañera de un alfa tiene responsabilidades que ella no pudo cumplir porque tú destruiste sistemáticamente su confianza y la aislaste de las actividades de la manada. Casimir interrumpió. Afirmas que era débil, pero sobrevivió a 3 años de abusos psicológicos sin quebrarse. Afirmas que no contribuyó en nada. Sin embargo, tengo el testimonio del médico de tu manada que afirma que ayudó en la curación a pesar de no recibir ningún reconocimiento. Afirmas que no era adecuada. Sin embargo, la única prueba que aportas es que no se ajustaba a los requisitos de tu ego. La sala estalló en murmullos. El anciano Matías levantó la mano para pedir silencio. Estos argumentos abordan los motivos del rechazo, dijo con cautela. Pero el desafío en sí mismo se basa en una cuestión diferente. ¿Se llevó a cabo el rechazo de forma adecuada o estuvo manchado por la crueldad, las amenazas y el abuso de poder? Sus ojos ancianos se fijaron en mí. Sarah Whitmore, debo preguntarte directamente. ¿Crees que el Alpha Ronin te rechazó de acuerdo con la ley de la manada? ¿O violó los protocolos sagrados diseñados para proteger a las parejas rechazadas? Eso era todo. El momento en el que todo dependía, podía sentir el peso de todas las miradas en la sala. Podía sentir la desesperación de Ronin, el apoyo de Casimir, la cuidadosa neutralidad del consejo. Pensé en mi abuela, en su gentil sabiduría que me había sostenido. Pensé en las últimas 2 semanas con la manada de Casimir, en las que finalmente me habían visto y valorado por quien era, en lugar de castigarme por quien no era. Pensé en la chica que se había plantado en aquella sala de reuniones y había interrumpido el rechazo de un alfa, porque algo dentro de ella había dicho finalmente, basta. Él las violó, dije claramente. No solo con la amenaza de violencia, sino con el abuso sistemático que la precedió. La ley de la manada establece que el rechazo debe ser un último recurso al que se recurre solo después de que todos los intentos de reconciliación hayan fracasado. Pero no hubo reconciliación porque nunca hubo una verdadera relación. Desde el principio, el Alpha Ronin me trató como a alguien inferior, como algo que había que tolerar en lugar de valorar. No me rechazó porque el vínculo fallara. Me rechazó porque me negué a desaparecer en silencio mientras él exhibía a su compañera elegida ante toda la manada. Palabras fuertes, observó la Alfa Teresa. Sin embargo, te quedaste durante 3 años. Si la situación era realmente intolerable, ¿por qué no solicitaste tú misma la disolución? Era la pregunta que temía, la que iba directa al corazón de mi vergüenza. Pero Casimir me había preparado para esto, me había ayudado a comprender que la respuesta no era debilidad. Era un tipo diferente de verdad porque me convenció de que yo era el problema. Dije en voz baja. El abuso no siempre se parece a la violencia. A veces se parece a 1000 pequeños cortes, cada uno apenas perceptible hasta que te das cuenta de que estás sangrando por heridas que ni siquiera puedes ver. Me hizo creer que si pudiera ser mejor, más fuerte, más como Kala, entonces valdría la pena conservarme. Para cuando comprendí que nada de lo que hiciera sería suficiente, ya había olvidado cómo creer que merecía algo mejor. El silencio se apoderó de la sala, pesado, reflexivo, sopesando mis palabras contra siglos de tradición. Entonces Elena dio un paso adelante, con el rostro marcado por cicatrices y ferozmente convencida. Consejo de ancianos, si me permiten hablar como testigo de su carácter. Solo conozco a Sarah Whitmore desde hace 2 semanas, pero en ese tiempo la he visto entrenar con nuestros guerreros, ayudar a Thomas en las salas de curación y manejar la dinámica de la manada con más elegancia que los lobos que llevan años viviendo aquí. Es amable, sí, compasiva, sin duda, pero no es débil. Sobrevivió a lo que habría destruido a lobos menos fuertes y lo hizo manteniendo su humanidad. Eso es fuerza.
El Alfa Ronin estaba demasiado ciego para reconocerlo. Dimitri habló a continuación, con voz firme y autoritaria. La manada del rey funciona con principios diferentes a los de la mayoría. Valoramos el carácter por encima del dominio, la lealtad por encima de la obediencia ciega. Según esos principios, Sarah Whitmore se consideraría un activo, no un lastre. Su capacidad para curar, para mediar, para mostrar compasión incluso a aquellos que le han hecho daño. Estas son cualidades que fortalecen a las manadas, no las debilitan. Uno por uno, mis defensores tomaron la palabra. Thomas testificó sobre la ley de la manada y el daño psicológico del rechazo sistemático. Otros testigos, lobos a los que apenas conocía pero que se habían conmovido con mi historia, se presentaron para sumar sus voces. Y durante todo ese tiempo, Casimir permaneció a mi lado, en silencio pero presente, con su apoyo tangible. Finalmente, el anciano Matías levantó la mano una vez más. Hemos escuchado los testimonios de ambas partes. El consejo deliberará ahora. Me miró y algo que podría haber sido simpatía brilló en sus ojos ancianos. Sarah Whitmore. Independientemente de nuestra decisión, sepa que hemos tomado nota de su valentía al plantear este desafío. Con demasiada frecuencia, los lobos rechazados sufren en silencio porque temen las consecuencias de decir la verdad al poder. Usted nos ha recordado por qué existe el derecho a desafiar. Se retiraron para deliberar, dejándonos en la antesala. Me desplomé en un banco, la adrenalina se me fue y me quedé temblando. Casimir se sentó a mi lado y me rodeó los hombros con el brazo. Has estado magnífica, murmuró. Cada palabra, cada momento, te mantuviste fiel a tu verdad sin disculparte. Y si no es suficiente, el miedo que se había ido acumulando finalmente se desbordó. ¿Y si fallan a su favor? Entonces recurriremos al Alto Consejo. Y si eso falla, encontraremos otra manera. Su voz era absolutamente segura. Lo que dije lo dije en serio, Sara. No dejaré que te vuelva a hacer daño. Pasaron las horas, el sol se desplazó por el cielo, pintando las montañas de tonos ámbar y rosa. Esperamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente se abrieron las puertas. Volvimos a entrar en la sala y encontramos al consejo reunido de nuevo, con expresiones graves. El anciano Matías se puso de pie y el peso de su autoridad llenó el espacio. El consejo ha tomado una decisión, anunció. Tras considerar cuidadosamente los testimonios, las pruebas y los precedentes de la ley de la manada, consideramos que el rechazo de Sarah Whitmore por parte del Alpha Ronan Ashford se llevó a cabo de forma inadecuada y violó los protocolos sagrados. Mi corazón se detuvo. Además, continuó el anciano Matías, consideramos que el trato que Sarah Whitmore sufrió constituye un abuso sistemático de la autoridad de un alfa y una traición a la naturaleza sagrada del vínculo de pareja. Por lo tanto, el rechazo se declara nulo y sin efecto. Ronin se puso de pie de un salto. No puede sentarse, Alfa Ronin. La orden en la voz del anciano Matías era absoluta. No he terminado. El vínculo entre usted y Sarah Whitmore queda roto por autoridad del Consejo, no como un rechazo por su parte, sino como una disolución concedida a ella por motivos de abuso y negligencia. Ella queda libre de todas las obligaciones con su manada y puede buscar pertenecer a otras sin prejuicios. Las lágrimas corrían por mi rostro, no por tristeza, sino por un alivio tan profundo que me sentía como si hubiera renacido. Además, la voz del anciano Matías se volvió fría. Alfa Ronin, usted está formalmente censurado por conducta impropia de un alfa. Su manada será vigilada en busca de pruebas de patrones similares de abuso. Si surgiera alguno, su posición como alfa será cuestionada por el propio Consejo. El veredicto fue más de lo que esperaba, más de lo que había soñado que fuera posible. No solo libertad, sino validación, el reconocimiento oficial de que lo que había soportado estaba mal, que no había sido débil, ni estaba roto, ni era insuficiente. Me habían hecho daño, y ahora, por fin, era libre. 3 meses después, estaba en el jardín de la madre de Casimir, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de colores imposibles.
Audiencia parecía haber tenido lugar hacía una eternidad, aunque los cambios que había traído consigo aún se estaban desarrollando. Había aceptado la oferta de Casimir de unirme a la manada Crown, no como su compañera, todavía no, sino como miembro de pleno derecho con todos los derechos y responsabilidades que ello conllevaba. Trabajaba con Thomas en las salas de curación, entrenaba con los guerreros de Helena y poco a poco reconstruía con cuidado las piezas de mí misma que se habían hecho añicos y de Casimir. Casimir era paciente. Me cortejaba a la antigua usanza, con gestos en lugar de declaraciones. Flores dejadas en mi almohada, libros que pensaba que me gustarían, tardes tranquilas en el jardín en las que hablábamos de todo y de nada. Nunca me presionaba, nunca me exigía nada, simplemente se ofrecía y me dejaba decidir lo que yo quería. Estás pensando muy alto. Su voz llegó desde detrás de mí, cálida y divertida. Me giré y lo vi acercarse, todavía vestido con el traje formal de la reunión del consejo de ese día. Parecía cansado, pero contento. Y cuando me sonrió, su rostro se transformó por completo. Solo pensaba en lo mucho que ha cambiado todo, dije. Hace 3 meses pensaba que mi vida estaba llegando a su fin. Ahora, me interrumpió, acercándose para ponerse a mi lado. Ahora empiezo a entender lo que mi abuela quería decir con lo del agua y la piedra. Toqué el medallón que llevaba en el cuello. Me llevó años, pero la perseverancia dio sus frutos. Al fin y al cabo, moldeé algo. Te has moldeado a ti misma, corrigió Casimir con delicadeza. Has sobrevivido cuando la supervivencia parecía imposible. Has luchado cuando luchar parecía feudal. Has seguido siendo compasiva cuando todas las experiencias te enseñaban que la compasión conducía al dolor. Su mano encontró la mía y nuestros dedos se entrelazaron con naturalidad. Eso no es moldear la piedra con agua, Sara. Es la piedra que se negó a romperse. Miré nuestras manos unidas, la forma en que la suya, más grande, envolvía completamente la mía, y sentí que algo encajaba en su sitio. Durante meses había sido cautelosa, cuidadosa, protegiendo las partes heridas de mí misma mientras sanaba. Pero sanar no significaba esperar a que las cicatrices desaparecieran. Significaba aprender a vivir con ellas. Dejar que se convirtieran en parte de tu historia en lugar de en el final de la misma. Casimir, dije en voz baja, necesito decirte algo. Su expresión se volvió seria, atenta. Te escucho. Cuando me ofreciste un lugar aquí dijiste, o más si lo deseabas. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Su voz se había bajado. Ten cuidado. También recuerdo que me pediste tiempo. Sí, y me lo diste sin presionarme, sin expectativas. Me dejaste curarme. Me dejaste encontrarme de nuevo. Me giré para mirarle de frente. Pero creo que ahora estoy lista para más. Si la oferta sigue en pie, el cambio en su expresión fue precioso. La sorpresa dio paso a la alegría, y la alegría dio paso a algo más profundo, más intenso. Sara, estás diciendo que entre la audiencia del consejo y ahora, entre todos los momentos de silencio, los gestos amables y la espera paciente, ¿me enamoré de ti? Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba, sinceras y verdaderas. No porque me salvaras, no por gratitud u obligación, sino por quién eres. Porque me ves por completo, y de alguna manera amas las partes dulces tanto como las fuertes. Sara, mi nombre en sus labios era una plegaria, una promesa y una pregunta, todo al mismo tiempo. ¿Estás segura? Necesito que estés segura porque, una vez que seas mía, no sé si seré capaz de dejarte marchar. Estoy segura, susurré. Te elijo a ti, Casimir. No porque necesite que me salves, sino porque te quiero, porque me haces lo suficientemente valiente como para creer que merezco ser elegida a cambio. Entonces me besó, por fin, después de meses de contención, y fue todo lo que un primer beso debe ser. Suave pero apasionado, cuidadoso pero exigente, preguntando y respondiendo al mismo tiempo. Sus manos me acariciaron la cara como si fuera algo precioso, y sentí que mi lobo se adelantaba para encontrarse con el suyo.
Sentí el comienzo de un vínculo que no se parecía en nada al roto y retorcido que había compartido con Ronan. Esto era lo correcto, esto era real, esto era mi hogar. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, Casimir apoyó su frente contra la mía. Te amo, dijo simplemente. Creo que lo hago desde el momento en que interrumpiste el rechazo de un alfa para citar la ley de la manada, de pie en ese pasillo con la cabeza en alto a pesar de todo. Me reí con una alegría que brotaba de lo más profundo de mi ser. Podría decirse que fue la cosa más tonta que he hecho nunca. Fue en ese momento cuando vi tu fuerza, la verdadera, la que no necesita violencia para demostrarse. Se apartó ligeramente, con expresión seria. Sara, quiero hacer esto como es debido, sin prisas, sin suposiciones. Quiero cortejarte como te mereces. Construir un vínculo basado en la elección y la igualdad. Darte todo lo que tu primer apareamiento debería haber sido. Y entonces le pregunté, sabiendo ya la respuesta, pero necesitando oírla. Y luego, cuando estés lista, cuando no haya dudas en nuestras mentes, quiero que seas mi reina. No porque seas perfecta o dominante o cualquiera de las cosas que valoran las manadas tradicionales, sino porque eres compasiva, valiente, gentil y absolutamente extraordinaria. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, lágrimas curativas, de las que borran el dolor antiguo y dejan espacio para una nueva alegría. Sí, susurré a todo ello, sí. Mientras el sol se ponía tras las montañas y las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido, Casimir me abrazó y finalmente comprendí lo que mi abuela había intentado enseñarme hacía tantos años. La compasión no era debilidad, era la base más sólida de todas. El agua no solo moldeaba la piedra con su persistencia. A veces, si esperabas lo suficiente y elegías la piedra adecuada, el agua y la piedra se convertían juntas en algo nuevo, algo más fuerte que cualquiera de ellas por separado. Y en los brazos del rey Alfa, con su manada convirtiéndose en mi manada y su futuro convirtiéndose en nuestro futuro, finalmente sentí lo que había estado buscando todo este tiempo. Me sentí completa.